Córdoba es conocida por su gente, sus historias y sus hermosos lugares. Esto es Córdoba en 30 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Córdoba 30. Muy buenas tardes. Gracias por la compañía de todos los sábados junto a ustedes, viajando hacia el interior de nuestra provincia. Hoy les tenemos preparado un nuevo especial. ¿De qué se trata hoy? Especial de iglesias y capillas históricas del interior cordobés. Y vamos comenzando con nuestra primera visita a la localidad de Costa Zacate. Sergio Marchetti, arquitecto, has trabajado todo lo que es la reconstrucción de esta capilla de San José de Costa Zacate. Contanos cómo es la historia de este lugar. Bueno, el lugar en sí, las tierras de Costa Zacate tienen muchísima antigüedad. Datan desde la fundación de Córdoba, cuando fueron otorgadas a un hijo de Jerónimo Luis Cabrera, Gonzalo Martel. Y luego estuvo por más de 100 años en posesión de la misma familia y sus descendientes. Posteriormente pasó al convento de Santa Catalina y por una serie de ventas fue fraccionado durante el siglo XIX en varios terrenos, varios campos. Y exclusivamente, donde está la capilla de San José, perteneció a un sargento de las milicias de la frontera del Chaco, que en el siglo XVIII cuidaban de las invasiones de los aborígenes del Chaco, el norte santafesino, a lo que se llamaba la frontera del este o del Chaco, que comprendía los departamentos Río Segundo, San Justo y Río Primero. Este sargento mayor tuvo una actuación militar y compró este pedazo de tierras en alrededor del 1780, y en el 89 sabemos que ya había construido un oratorio primitivo que tenía dimensiones mínimas, que servía para dar sustento a su grupo familiar, digamos, era usado por su grupo familiar y posteriormente se libró al uso público. Esto quiere decir que el arzobispo lo autorizó para que se ofrecieran misas, bautismos, casamientos, digamos, se impartieran todos los sacramentos, y esto fue en 1790. Entonces, a partir de esa época comienza una vida pública, si se quiere, del oratorio, que con el tiempo se transforma en el centro aglutinador de una población rural que estaba muy dispersa en esta zona y dio el nombre a la pedanía. La advocación de San José y la capilla dio el nombre a la pedanía y posteriormente al pequeño poblado que se formó ya avanzado el siglo XIX, que tuvo que ver básicamente con esto de tratar de formar un centro urbano y que pudiera cubrir las funciones básicas de cualquier pueblo en torno a la capilla. Esto fue muy incipiente, en realidad nunca se pudo concretar del todo. Lo realizó el arzobispado en 1888, este trazado del pequeño pueblo que iba desde el río, en una franja muy angosta de terreno, desde el río hasta el actual cementerio. En esa época el campo pertenecía al doctor Néstor Escalante, que era un destacado abogado de Córdoba, miembro del Tribunal de Justicia, y había comprado este campo unos años antes y decide luego donarlo al arzobispado, junto con el terreno donde se edificó el actual cementerio. ¿Y por qué esto? Porque en realidad el cementerio original y antiguo de la capilla de San José estaba a 100 metros y dentro de la traza urbana que la hizo el ingeniero Aureliano Bordero había quedado el cementerio antiguo, por lo tanto debió correrse más hacia el norte, que es el actual cementerio que usa la población de Costa Zacate. Ahora nos dirigimos al Valle de Calamuchita. Estuvimos en Los Reartes porque allí encontramos una capilla histórica que tiene más de 200 años.
esta capilla que sabemos que hace poco cumplió 200 años. Sí, ya tiene 200 años. Esta capilla se levantó después que se cayó la primera capilla, que era la capilla de López, que estaba en lo que ahora, en el lugar que ahora se llama Capilla Vieja, es un loteo, que también fue una estancia, Capilla Vieja, donde el nombre responde al hecho de haber estado allí la primera capilla. Cuando se derrumba ya la capilla, falta de cuidado, todas estas son construcciones de adobe, si no hay un mantenimiento, el adobe se va gastando. Viene a lo mejor alguna vaca y la lame y lo va sacando los pedazos de adobe. Entonces empezó la preocupación de la gente, porque en realidad acá han sido españoles y los españoles venían con su religión y tenían que practicarla. Y siempre que se hacía una estancia, siempre había una iglesia. La iglesia que se había derrumbado ya no servía más, entonces venía el problema de dónde se construía la iglesia nueva. Hubo mucha gente que quiso que se hicieran en diferentes lugares. El Concilio de Trento decía que había que levantarla en el mismo lugar donde había estado antes, porque era una manera de preservar un lugar sagrado. Pero resulta que si uno conoce el terreno de Capilla Vieja, es pura piedra. Realmente ahí sale, digamos, se pone a la luz la dificultad de acceder a ese lugar. Porque uno de los problemas era que el terreno era tan pedregoso, tan áspero, que era muy difícil, de muy difícil acceso. Entonces, en ese tiempo también vuelve a su estancia un señor Páez, que tenía estancia en la falda de los Reartes, allí a la orilla, en la base de la Sierra Chica. Y él ofrece su estancia para que se construya allí la iglesia. Más o menos, ¿qué tiempo tardó en levantarse la iglesia? No hay nada escrito. Se realizan las elecciones en diciembre de 1815. De ahí hay que ponerse a pensar, ya venían las fiestas, digamos, hay que empezar a inferir un poco, porque no hay todo escrito. Está escrito todo el proceso de elección, con los votos que yo en este momento no me acuerdo, sé que eran 75 votos a favor de que se construyeran en el lugar donde está actualmente, contra unos 30 o 20 de otros lugares. Pero hay que pensar que hasta que juntaran dinero, yo calculo que habrán empezado a construir no antes de la mitad de 1816, y puede haber llevado 2 años posiblemente. En ese tiempo acá no había registros de nacimientos, en ese tiempo, ¿no? Lo que hace pensar que recurrirían a Soconcho o a Santa Rosa, que también allí había iglesia.
En Miramar encontramos una joya arquitectónica que tiene que ver con la historia de Croacia, pero también con la historia de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer esta atrapante historia. La historia de la Capilla San Antonio es una historia realmente muy especial. Esta capilla se inaugura o abre sus puertas oficialmente el 18 de agosto de 1957 y tiene una historia en donde al costadito había un hogar de niños huérfanos de guerra. En realidad fue a comienzo de los 50 cuando los padres franciscanos croatas llegaron a Miramar. Habían recibido donado un hospedaje, el cual habilitaron para recibir a estos niños. El primer contingente llega en el año 1952. Estos eran niños que tenían entre 6 y 11 años de edad. Eran niños huérfanos de guerra y los padres franciscanos los acogieron en nuestra localidad. Los padres franciscanos tenían una obra realmente importante aquí en Miramar. Ellos participaban en todas las actividades que había en la localidad y eran realmente apreciados por toda la comunidad, a tal punto que cada vez que realizaban misa en el hogar eran misas multitudinarias. Y fue por eso que surgió la idea de la capillita, ¿no? Capillita que está bajo la advocación de San Antonio de Padua. San Antonio es el santo de la congregación franciscana. En realidad hay que arrancar una historia por allá por el año 1009, ¿no? La capilla, repito, es una capilla que se ha hecho con la colaboración de toda la comunidad y que tiene una historia, la capilla y el hogar, muy relacionada también con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque aunque los orígenes nos hablan de niños huérfanos de guerra, lo posterior y lo que aquí se rescata es la obra que tuvieron los padres franciscanos en nuestra localidad. Ellos cursaban sus estudios primarios en la Escuela Nacional Joaquín Víctor González, que es una escuela rural que está a unos 7 kilómetros de aquí de la capillita. El horario iba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, instrucción primaria común, y desde las 3 de la tarde en adelante recibían instrucción aquí en el hogar. Y era una instrucción realmente importante, ¿no? Debido a que hemos encontrado libros de inglés, libros de francés, obligatorio el latín, y hoy hablando con algunos de estos niños ya adultos, dicen que agradecen haber recibido esta instrucción, ¿no? Porque si fuera por ellos, hoy por hoy seguirían estudiando, ¿no? Ellos ya son adultos mayores, muchos de ellos médicos, contadores, abogados, procuradores, y agradecidos de este tipo de instrucción que recibían justamente de los padres franciscanos. Hay uno de ellos que termina siendo el confesor del actual Papa Francisco. Sí, el padre Ostojic, en realidad él fue uno de los niños huérfanos que llegaron aquí al hogar. Fue el primer grupo de 27 niños. El padre Ostojic recibió su instrucción primaria aquí, en Miramar. Como nosotros no contábamos entonces con colegio secundario, los padres franciscanos los trasladaban a diferentes hogares que existían en Buenos Aires. El padre Ostojic recibió la instrucción secundaria allí en Buenos Aires, en Hurlingham. Con el paso del tiempo se recibió de sacerdote y fue el último confesor que tuvo el cardenal Bergoglio aquí en Argentina, ¿no? ¿Quién diría que una historia tan importante hoy por hoy a nivel mundial también pasó por nuestra localidad de Miramar?
Entonces, este pequeño poblado que existió a partir de 1888 dio lugar a que las familias rurales se asentaran en esta zona, pero luego comenzó otro proceso, digamos, de despoblamiento cuando el ferrocarril que comunicó Pilar con Villa del Rosario pasó en 1895 y paulatinamente las familias fueron emigrando hacia este otro nuevo poblado que fue Costa Zacate. Y de a poco la capilla dejó de usarse. Entonces acá comienzan un poco las causas por las cuales se originaron los deterioros. La falta de uso, de mantenimiento y el abandono que después sucedió a partir de 1940 en adelante. Los primeros derrumbes son de esa década y después paulatinamente se fue desmontando el techo. Sufrió una serie de robos también, de expoliación de sus obras litúrgicas, el mobiliario. Hemos podido localizar algunas, como por ejemplo la imagen que precedía el altar principal, que era dedicado a San José. Actualmente está en custodia de una familia particular en Río Segundo. Hemos localizado una de las cruces que coronaban la espadaña sur, y otros elementos no sabemos en realidad cuál fue su fin. Pero bueno, es una tarea bastante compleja reconstruir todo, no solo cómo era el edificio, sino también cómo fue la sucesión de derrumbes, de todo lo que pasó en este largo periodo desde aproximadamente 1940 hasta la actualidad, donde se han sucedido a diferentes propietarios y la capilla ha sufrido justamente este abandono por parte de la comunidad de Costa Zacate, pero también ha intervenido mucho gente que venían desde otras localidades cercanas y trataban casi siempre de llevarse algún objeto de souvenir para tener de recuerdo, diciendo que era una obra valiosa, ¿no? Podemos decir que en realidad son varios los factores que originaron el actual estado en el que está. Muchos tienen que ver con lo climático, otros se relacionan con el factor humano estrictamente, porque la falta de mantenimiento tiene que ver con esto. En una época fue parte del arzobispado a mediados del siglo XX y nunca se ocuparon del mantenimiento de la iglesia, cuando muchos de los vecinos reclamaban en ese momento que la capilla por lo menos se mantuviera, se restaurara y se pusiese en función nuevamente, porque había dejado de usarse al trasladarse, al construirse una nueva iglesia en Costa Zacate. Tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal, durante el mes de julio el Consejo de Representantes se encuentra en receso legislativo, con la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias y audiencias públicas. La Secretaría Legislativa atenderá las consultas de 8 a 14 horas y en la línea telefónica 430-752. Consejo de Representantes. Si hablamos de capillas y templos, no podíamos dejar de visitar la Capilla de Bufo, ubicada en Villa Allende. Contame exactamente dónde estamos acá. Esto forma parte de un complejo que es casa, capilla, museo, de un personaje, ilustre de toda esta zona, ¿no? Sí, estamos en la casa museo de Guido Buffo, que fue un artista italiano que se vino a radicar aquí a la Argentina. Y también se nacionaliza argentino en el año 16. Se instala aquí, en este extremo de Unquillo. Él, viene a vivir a Córdoba. Conoce a Leonor Allende, se enamoran, se casan en el 14, pero se van a vivir a Rosario. Desde allí se enteran que se venden estas hectáreas y deciden construir lo que es su casa de veraneo, que es lo que vemos allá abajo, que está hecha de adobe y con la típica arquitectura de la zona de donde él viene, ¿no?
Para eso fue pensada la casa. Después, con los años, cuando muere la esposa y la hija, él ya se viene a vivir en el año 42 definitivamente aquí y comienza la construcción de la capilla, que era el pedido especial que le había hecho su hija, de que estuvieran los tres juntos. Parte de la familia de Guido murió de una forma, bueno, un tanto triste, ¿no? Así que nos gustaría conocer un poquito los alcances de eso y cómo impactó en su vida. Sí, digamos, en el año 28 se enteran ya de la enfermedad de la esposa, de que tiene tuberculosis. Y va a morir en el 24 de marzo de 1931. Y 10 años después muere la hija de la misma enfermedad. Eleonora vivía en Buenos Aires con Guido Buffo, estaba estudiando Bellas Artes y Ciencias Químicas. Tenía 24 años y estaba comprometida para casarse. Guido Buffo era un amante del arte, pero también era un autodidacta en muchas facetas de las ciencias, ¿no? Sí, desde que se instala acá, bueno, siempre fue un investigador, incursionó en distintas disciplinas. Ya cuando era estudiante en Francia, de Bellas Artes, incursionó en lo que es física, haciendo un descubrimiento de lo que era para él el péndulo de Foucault. Entonces va a tomar unas cátedras de física y va a traer ese conocimiento sobre el péndulo de Foucault. Y luego, cuando está aquí en Los Quebrachitos, en este lugar, va a empezar a construir la torre que vemos al lado de la casa, que va a ser su pequeño observatorio astronómico, y se va a basar en los conocimientos de los mayas y los aztecas, que eran los que más sabían de astronomía, y va a confeccionar lo que es el mapa astronómico, de acuerdo a esos conocimientos, para plasmarlo en la capilla. Digamos, él quería saber cómo estaba el cielo dispuesto el día que muere la hija, el 6 de septiembre de 1941. Ese estudio le lleva 6 años de observación a él, con un telescopio y también a través de encajonar el río por las noches. Vos recién lo definiste como un investigador, pero si tuvieras que encasillarlo, digamos, ¿era un autodidacta en distintas facetas, un inquieto investigador en todas las áreas, un personaje atípico para su época? Muy atípico, con pensamientos muy adelantados para la época. Ya él habla en la capilla, en sus frescos, sobre la divinidad, que tiene, digamos, para él una concepción femenina. Habla de macrocosmos y microcosmos, que son conceptos que se conocen más actualmente. Ya para la época me parece que eran algo más difícil de comprender. Y sí, era un adelantado, porque pudo descubrir a través de su seria investigación, porque era muy metódico. No decía nada porque sí, sino que primero investigaba y luego, una vez que obtenía los resultados, lo daba a conocer. Como fue la teoría a través del péndulo de Foucault, que descubrió que podía detectar sismos con 24 horas de anticipación, 48 o 72 horas. Final para Córdoba 30, muchas gracias por la compañía de todos los sábados. Nos encontramos dentro de 7 días junto a ustedes, por supuesto, para seguir viajando juntos hacia el interior de nuestra provincia. Muchas gracias.